Dale, empiezo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos en este webinar que creo que es el primero que comenzamos en el año con sol, porque la verdad que todos los empezábamos ya de nochecita, de tardecita, y con una tarde preciosa como para irse a tomar una cervecita por ahí, o a la noche de las librerías, o pasear un poco. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en tiempo, así pueden disfrutar de lo que queda después del viernes. Bueno, soy Mónica Arzuaga, soy profesora de comunicación organizacional en el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, y soy también consultora, también en este momento en comunicación organizacional, pero he sido consultora durante más de 30 años en temas generalmente de estudios organizacionales y del área de comunicación política, opinión pública, gobernabilidad, democracia, bueno, en toda el área más política. Lo explico un poquito porque voy a hacer algunas referencias al respecto cuando presente lo que les voy a presentar hoy. Bueno, he tenido distintos cargos de gestión, de dirección académica en la universidad, y he estado en diseños curriculares, bueno, en docencia, y en muchas cosas. A esta altura de mi vida he hecho varias cosas. Bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, genial. Ahí está, porque si no me quedo... Bueno, les cuento por qué este nuevo título, un título más escueto, sobrio, simple, diferente al que ustedes recibieron en la presentación del webinar. Resulta que cuando con Ana empezamos a armar el plan de trabajo de los webinars, yo dije, bueno, yo hago algo de comunicación y cambio, así, y quedamos. Y me fue cambiando de fechas en función de la disponibilidad del resto de los invitados, porque yo era de la casa y bueno, era lo mismo que si hubiera pasado un webinar con ella, la hubiéramos ido ajustando en función de lo que... Y en un momento me dice, bueno, decime un título, y yo justo estaba en ese momento leyendo, revisando, porque en realidad es un texto bastante de muchos años, pero que siempre hay que recuperarlo, de Argyris, que se llama Cuando la comunicación bloquea el cambio. Y dije, ay, sí, esto que me encanta, Argyris me gusta mucho, bueno, vamos a ir por ese lado, voy a seguir investigando y viendo cosas por ese lado. Y después, como al tiempo, un poco más adelante, Ana Inés me dice, le pregunté, bueno, ¿cómo es el perfil un poco de los que van a participar? Y ahí me dijo que en realidad el público principal es el público del posgrado en cambio organizacional, los que están ahora, los estudiantes actuales, que son los que recién están comenzando con todos estos temas, o que trabajan, pero bueno, por lo menos a nivel universitario están iniciando. Así que todos los ex alumni, o los alumni, perdón, los ex alumnos y los otros profesionales, perdón, pero focalizamos en este público, los estudiantes de cambio, del posgrado en cambio, que no necesariamente venían del área de comunicación o que no habían tenido más que algún encuentro con la comunicación organizacional y el cambio. Entonces, finalmente con esa información dije, bueno, tengo que hacer algo que pueda servir para los que no tienen las bases, y ahí dije, bueno, voy a hacer una primera presentación con unos modelos que son muy clásicos en comunicación organizacional, que responden básicamente a las principales dimensiones en las que trabajan los comunicadores organizacionales, y que provienen de autores como von Ruller, Hutton, bueno, son bastante clásicos. Y luego voy a hacer algunas ideas que voy a compartir con ustedes, porque nunca las presenté en ningún lado, ni siquiera en las clases, que
no sé en qué momento me inspiré para decir, bueno, pero esto un poco tiene que ver con lo que pasa con la comunicación política durante las campañas. Entonces, dije, voy a empezar a enganchar a ver qué es lo que encuentro por ahí. Entonces, la primera parte es una parte bastante más conocida para los comunicadores, quizás puede ser nueva para algunos que no han visto nada de comunicación, y la segunda parte estoy probándola, así que me encantaría tener feedback después para ver qué es lo que opinan. ¿Sí? Y como acá la mayoría somos uruguayos y a todos nos gusta la política, creo que pueden funcionar. Entonces vamos a empezar con lo primero. Esta frase, que es una frase real, de una entrevista de las que uno recibe miles en los diagnósticos, y que además creo que si uno piensa, después de muchos años estar en alguna organización, seguro que alguna vez le pasó, ¿no? Me enteré que nos mudamos a otro edificio por alguien en el pasillo. Si nuestro jefe sabía, nos lo podría haber dicho en la reunión de equipo. Esto, aparentemente uno dice, bueno, hay mucho jugo para sacarle en comunicación a una frase como esta, pero en principio, la primera referencia es a una dimensión que es la básica de la comunicación organizacional, y que es la dimensión de la información. ¿Sí? Y esta es la información que lo que yo he visto es que cada vez que se hace gestión del cambio, todo el mundo sabe que tiene que dar información. Y normalmente le llaman comunicación, pero lo que dan es información. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con esta dimensión. ¿Sí? ¿Por qué damos información? ¿Por qué trasladamos datos a las personas que están en una organización? Y bueno, porque sabemos todos que la incertidumbre, que siempre existe, y mucho más en una situación de cambio, es compleja, genera malestar, genera tensiones, generan los rumores, generan un montón de otras cosas que nos perturban en el trabajo, en nuestro trabajo cotidiano, y ni que hablar en un proceso de cambio. Lo que a veces no descuidamos es que la incertidumbre, lo que genera a las personas, y por lo cual necesitamos trasladar información, es vulnerabilidad. ¿Sí? La incertidumbre a las personas, a cualquiera de nosotros, nos genera vulnerabilidad. Esto es algo que nunca estaba muy explicitado en los textos. Creo que todos aprendimos con la pandemia que la incertidumbre nos hizo sentir vulnerables. Entonces creo que ahora va a ser mucho más fácil explicar esa relación entre el tema de, por ejemplo, empoderar y información, el tema de generar confianza y información, consolidar las acciones, reforzar información. O sea, la información cumple una función importante en la incertidumbre, pero fundamentalmente porque la incertidumbre nos genera a los seres humanos vulnerabilidad. El otro aspecto por el cual también generamos y iniciamos procesos de información en cualquier proyecto de cambio es en torno al concepto de confianza. Esto está dicho en muchísimas bibliografías, ¿sí? Un proceso de cambio funciona mejor y funciona bien, y un factor clave es la confianza, que tengan la confianza como atributo de una cultura organizacional, pero la confianza entre las personas, la confianza con los líderes, o con el líder de cambio, o con el sponsor, o quien sea. ¿Sí? Lo que a veces no se explica bien es cómo es que opera la confianza. Y bueno, la confianza, lo que pasa cuando uno dice tengo o no tengo confianza, o es si que una persona tiene expectativas sobre resultados positivos que las acciones o las decisiones de alguien, puede ser el líder, puede ser una persona, el sponsor, a futuro, que las decisiones que tome pueden tener resultados positivos a futuro, pero que está esa evaluación hecha en el medio de la incertidumbre. ¿Sí? Por eso es que se dice confianza y no se dice certeza. ¿Sí? Se dice confianza. Cuando no se tiene confianza es porque no está seguro de que pueda tener resultados positivos las acciones y las decisiones de esa persona. Por lo tanto, ahí tenemos el triángulo, ¿no? La información con la incertidumbre y la confianza, porque la confianza se basa en un estado de incertidumbre, si no sería certeza.
Esa es la razón por la cual los comunicadores trabajamos en comunicación organizacional, gestionando los aspectos de información, ¿sí? Y ahí, por supuesto, tenemos que tener en cuenta todos los componentes básicos de la comunicación, ¿no? Como es el público, que recibe el público, cuál es el contenido, el medio, la forma. Y en el caso de la información también es muy importante la oportunidad, ¿sí? Fíjense que acá lo que está fallando es un problema también de oportunidad, ¿sí? Se encuentra en el pasillo y de repente el jefe sabía en el medio de la última reunión y lo que se encontró en el pasillo, bueno, entonces hay como un timing ahí que no sabemos, ¿verdad? Pero puede haber un timing ahí. Entonces la oportunidad, y por eso el comunicador a veces anda atrás de todos estos temas, porque no se puede a veces esperar más de 24 horas para sacar alguna información. Dos aspectos importantes a tener en cuenta en la información. El tema, hay muchos, pero el tema de la cantidad y la calidad. Y cuando hablamos de cantidad y calidad, cuando hablamos de cantidad, estamos en general, lo primero que nos viene a la cabeza es la falta de información. Y pocas veces nos ocupamos del exceso de información, ¿sí? Salvo cuando estamos saturados de correos electrónicos y ya no damos abasto, o saturados de WhatsApp y ya no podemos contestar, o saturados, entonces ahí decimos, no puedo digerir, es una indigestión de información, no puedo procesar toda esta información, no sé qué es lo más importante, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando del exceso. Pero entonces, cuando hablamos de cantidad de información, estamos hablando de que tenemos que fijarnos claramente la capacidad que tienen las personas para procesarla, esa información, la competencia que hay en varios asuntos por la información, y la prioridad que hay dentro de la empresa o la organización, lo que sea. Y cuando hablamos de calidad de la información, estamos hablando de la información que es incompleta, por ejemplo, o que tiene errores, o que es inaccesible, ¿sí? Y eso claramente genera confusión, desinterés, ruido, y por lo tanto los rumores. Entonces, esta es una parte de la información, pero si ustedes, los estudiantes que vieron algo de gestión de conocimiento, saben que es el primer paso. El siguiente paso es cuando la información adquiere, suma sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Cuando contesta la información ese tipo de preguntas, pasa a ser conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sentido? Y el sentido, ¿qué tiene que fijarse un comunicador cuando está preparando este tipo de estrategias vinculadas a la comunicación y el cambio? Y bueno, ¿dónde es que se hace sentido en esta organización? ¿Sí? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que destraban o generan o levantan el sentido para esta gente? ¿Sí? Y hay una que nos habilita la segunda dimensión, es con quién se hace el sentido, con quiénes las personas hacen sentido. ¿Sí? El sentido es algo que se trabaja, se construye en forma en la interrelación. ¿Sí? El sentido no se basa en lo que yo creo que es el sentido, sino que se hace cuando la persona recibe esa información, la comenta, la comparte, reconoce, la interpreta, entonces ahí está la construcción del sentido. ¿Sí? Uno tiene que saber cuáles son los elementos y en dónde y cómo se construye ese sentido para controlar que efectivamente se esté dando sentido. Acá les puse otra frase también de entrevistas, pensé que en el documento estaba todo claro, pero es tan confuso, es realmente difícil entender quiénes somos, a dónde vamos y qué deberíamos hacer. Si alguien extraño lo lee, diría que no tiene sentido. ¿Sí? Esta es una frase que a mí me parece que yo hay varias veces que veo textos escritos y digo, esto no tiene sentido. Bueno, eso es lo que nos puede pasar muchas veces. Cuando no tiene buena calidad en la escritura, bueno, es muy difícil ni siquiera poder recoger la información. Entonces vamos a ir a la segunda dimensión, que es la dimensión vinculada a las relaciones. ¿Sí? Esa es la dimensión organizacional, la segunda dimensión de la comunicación organizacional.
que es básicamente la comunicación que se da entre las personas dentro de una organización, y que en esa interacción, en esas comunicaciones interpersonales, con pequeños grupos, sobre todo la comunicación informal, definitivamente, esto no pasa por la comunicación oficial y formal, ahí se va creando el marco interpretativo, ¿sí? Ese marco que es lo que nos permite dar sentido a lo que está pasando. Y esto no es que se hace en una conversación, y no se hace inmediatamente que alguien entra a una organización, esto se hace con el tiempo, ¿sí? Y en la medida que esas cosas empiezan a ser compartidas. Primero aparecen creencias, o sea, hay cosas que supongo, creo, estimo, me parece, y cuando se confirma, bueno, ahí no hay como darte, ¿no? Se confirma una, se confirma dos, y se confirma tres veces, ya está. La validación colectiva de que eso es así, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando están confirmados, es que pasan a ser los supuestos implícitos, a prueba de cualquier cambio, ¿sí? Lo que pasa a formar parte de la cultura organizacional. ¿Ah? O sea, con el tiempo, esas relaciones entonces forman un marco interpretativo, y ese marco interpretativo va consolidando estos supuestos, que son los que integran parte de la cultura. Esto es algo que lo trabaja muy bien Argyris, hay otros autores, pero como les mencioné hoy al inicio, Argyris, son los supuestos implícitos son las teorías en uso, quizás alguno de ustedes los ha visto en Argyris. Estos supuestos es lo que nos define para el cambio, pensando en el tema del cambio, es lo que nos define las cosas que, gran parte de las resistencias, ¿sí? Esto es inaceptable, esto es inconcebible, ¿de qué me están hablando? Esta no es una solución, ya probamos eso y no funcionó. Todas esas expresiones que son clásicas en la gestión del cambio provienen generalmente de las teorías en uso y de los supuestos implícitos, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que esto forma parte de la cultura organizacional y es algo muy consolidado, con mucho tiempo, imagínense cuando alguien dice, no, yo voy a cambiar la cultura. Había algunas viñetas que encontré preciosas sobre la ingenuidad de pensar que se puede cambiar la cultura organizacional así al toque, ¿sí? Contratando 2 o 3 expertos en Agile y en Scrum, y no sé, ya está, cambiamos la cultura. Pero tal, no iba a ponerles más viñetas. Entonces, es muy difícil este cambio, ¿sí? Es muy difícil. Claro, hay cambios que puede que no sea necesario cambiar ese marco de interpretación, ¿sí? Pero si eso es necesario, eso se tiene que crear con un tiempo en las relaciones, con iteraciones, se le llama, sucesivas, ¿sí? Constantes, y siempre en el mismo, reafirmando los mismos supuestos y las mismas creencias, las nuevas creencias. Esto no se logra jamás, y por eso me parece que es importante ver la complejidad de la comunicación y no quedarnos con hay que comunicar, entonces lo escribo o lo digo. Esto jamás se logra con información, nunca, ¿sí? Esto es un proceso que requiere esta dimensión, información, pero además esta dimensión. Bien, luego, la tercera dimensión, que es en la que me voy a concentrar más en la segunda parte, es, fíjense en esto, ¿no? Esta viñeta acá es un alto cargo que le dice, este proyecto es importantísimo, pero no tiene presupuesto ni documentación, y además es para mañana. Por fin, esta es tu oportunidad para impresionarnos de verdad, ¿no? O sea, estos dobles mensajes, estas cosas que nos dicen, te quiero convencer, te quiero alegrar porque te voy a dar una oportunidad, y en realidad le están dando un clavijo, ¿no? Entonces ahí hay algo que es bastante frecuente, que por lo menos por mi experiencia lo veo en todas las organizaciones, es que los cargos más altos, algunas empresas le llaman los líderes, pero es en realidad los cargos más altos, generalmente elaboran discursos con la intención de influir en las interpretaciones de las personas. Yo lo he visto hasta el cansancio, ¿no? Pero si yo lo dije en el último comunicado, si yo lo dije en la reunión, ¿sí? Entonces con un discurso
pretenden influir en la interpretación de las personas. Y ya vimos lo complejo que es esa interpretación. Y cuando estamos hablando, y bueno, sabemos que el mayor de los factores de persuasión y de influencia, el mayor, el más fuerte, es la consistencia entre lo simbólico, lo que digo, y lo comportamental, lo que hago, ¿no? Eso es como, bueno, y justamente cuando falla eso, no hay manera de influir en nadie, ¿sí? Entonces, cuando estamos en este campo, estamos en el campo de la persuasión, que es la parte más, por la persuasión es que comienzan los estudios en comunicación organizacional, primero en Public Relations, pero después en comunicación organizacional. La persuasión era lo que más les interesaba, ¿sí? Y es lo que más se desarrolló, es lo que tiene más tradición en el estudio de la comunicación organizacional, incluso en la organización interna y externa, ¿no? Y persuasión es la capacidad de influir. En el caso de comunicación, ahora yo les estaba poniendo ejemplos vinculados a los discursos, al discurso persuasivo, ¿sí? Y los discursos persuasivos, cuando alguien elabora un jefe, un cargo alto elabora un discurso, cuando caen, no caen en la nada, no hay un cero. Hay discursos anteriores de él o de otros, hay pensamientos, hay historias, hay opiniones, hay comportamientos personales, opiniones personales de la audiencia. Entonces, caen en toda esa tierra, que puede ser fértil o puede tirar el discurso para afuera, ¿no? Entonces, para analizarlo, los discursos persuasivos tienen siempre dos elementos. En general, la mayoría de la gente se preocupa de elaborar bien el primer elemento, que es el primer nivel, que es el nivel más visible, que son las palabras, las imágenes, el guión o lo que fuere, ¿sí? Lo que en comunicación, para los comunicadores, le llamamos la acción comunicativa. Pero hay otro nivel, que es el más profundo, que es el intangible en los discursos persuasivos, ¿sí? Que son justamente los esquemas interpretativos que dialogan con los esquemas interpretativos que está recibiendo, algo le pasó a alguien, que está recibiendo la audiencia, ¿sí? Entonces, ahí es que empiezan a jugar en persuasión todo lo que vimos antes. La información, que puede estar en el nivel visible, y las relaciones y la cultura, que están definitivamente en el nivel intangible de los discursos persuasivos. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué influir? ¿Sobre qué influimos cuando tenemos que comunicar en un proceso de cambio? Influir, esto es básico para toda la comunicación organizacional, también influimos para que la gente sepa, conozca, tenga conocimiento, ya vimos la primera diapo, ¿sí? Cuál es la situación actual, cuál es la situación a la que queremos llegar, la visión, o como le quieran llamar, los distintos modelos le llaman de distinta manera, los riesgos, los costos, cuál es el plan de cambio, para influir también en las actitudes, en pasar de la apatía al querer, o el del no querer al querer, o el de no saber, o querer otra cosa a cambiar a querer esta. O sea que son todos niveles distintos, no voy a detallarme, pero requiere estrategias distintas de comunicación cuando uno tiene que pasar de la resistencia a la aprobación, o de la ausencia de interés a la aprobación, o de la aprobación contraria a esta aprobación del cambio, ¿no? Son todas estrategias de comunicación diferentes. Entonces, esa por el segundo nivel. Y en un tercer nivel hay que influir, porque a lo que queremos llegar en la gestión del cambio es a las conductas. Entonces queremos llegar a que no solamente la gente sepa y tenga una actitud favorable, sino que además lo haga, ¿sí? Haga lo que estamos necesitando que se haga en la gestión del cambio. Y esto tiene, obviamente, un ida y vuelta, porque no es que primero informo, después me manejo la relación, no, esto es constantemente las tres dimensiones en forma permanente, probablemente de de menos a más, menos los aspectos de persuasión a más, de menos los aspectos de relación a más, y lo mismo la información. ¿Sí? La información, por lo pronto muchos autores dicen que es la dimensión de información es clave en la etapa del descongelamiento.
Yo ahora les voy a mostrar cómo en política la etapa de descongelamiento es clave en persuasión, para que vean que no estoy tan segura que sea solo información en la etapa de descongelamiento. Bueno, esto obviamente para llegar al cambio, ¿sí? Y siempre tenemos como contexto que es un cambio, como cualquier cambio, que genera tensiones en los esquemas interpretativos de las personas, ¿sí? O sea, las resistencias, hace muchos años se pensaban las resistencias en forma negativa, ¿no? Y en realidad ahora los autores últimos lo que trabajan es que las resistencias es la oportunidad, conocer bien la resistencia es la oportunidad, porque la resistencia es una energía importante que nos puede llevar a, que además muestra que mucha gente funciona bien en mantener el funcionamiento de la organización, en mantener la identidad actual de la organización, en mantener la cultura actual de la organización, que eso es lo que muchas veces queremos. Entonces le estamos cambiando la regla del juego. Estamos diciendo ahora tenés que reinterpretar y cambiar todo. Entonces las resistencias son como, yo no diría que sea tan positivo como dicen algunos autores, sino diría que por lo menos es de la naturaleza humana. Y ahí nos quedaríamos más conformes, ¿no? Bien, entonces ahora les voy a contar un poco de lo que voy a combinar, esto de que son ideas nuevas, no las he probado. Simplemente estoy recuperando la experiencia, y esto se me ocurrió en realidad porque empecé a dar clases de nuevo en primero de grado, que estoy fascinada, y, y, eh, y en primero, me doy el gusto de contarles muchas cosas de lo que es el sistema político uruguayo, en comunicación, ¿no? Lo que son las instituciones. Entonces me empiezo a acordar de un montón de cosas. Lo que me da mucha pena es que todos los ejemplos que tengo, los chicos de primer año no conocen a nadie, de los políticos de antes, entonces, bueno, quedo a veces contando historias que no son muy actuales. Pero bueno, ustedes creo que acá unos cuantos van a conocer, voy a tratar de no decir muchos nombres, pero me van a salir. Esto es, esta frase es una frase muy común, muy conocida, no sé quién la dijo, pero es muy, muy repetida. Los políticos la saben, la gente que trabaja en opinión pública la sabe. La gente vota con la evidencia, la fuerza, ¿no? La evidencia consolidada, los datos del pasado, porque ya pasó, ya lo viví, ya sé, la sufrí, lo que fuere, ¿no? Pero eso es evidencia, y la ilusión del futuro. Entonces vota en ese juego. Y fíjense que en cambio pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que pasé en la empresa, en el trabajo, el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, lo que fuere, es evidencia. Claro, es evidencia subjetiva, interpretada, todo, pero es evidencia para mí. Y lo que va a venir, y lo que me están prometiendo, y lo que me dicen que va a... Y sí, pues es una ilusión, ¿sí? Y algunos tendrán más confianza y otros menos confianza. Lo interesante también de esta frase es que la palabra, la acción de votar, en realidad reúne las 3 cuestiones que estuvimos viendo. Reúne creencias, reúne actitudes y reúne el acto mismo de votar, ¿sí? O la disposición al acto de votar antes y el acto mismo de votar. Y esto es lo que cuando estudiamos opinión pública, comunicación política y asesoramos en las campañas, estos 3 componentes son los que se trabajan fundamentalmente, que son los componentes que fundamentales que les acabo de mencionar, ¿no? Hay otra frase que no la quise poner porque si no íbamos a tener, podía quedar un poco más negativo, pero en general los asesores de comunicación política, algunos muy conocidos en Uruguay, muy buenos, algunos veteranos como Pancho Bernaza, por ejemplo, siempre, que le encanta el tema, pero siempre menciona, o por lo menos cuando yo estaba trabajando en esto, lo desoladora que es la comunicación, el asesoramiento en comunicación. Porque en realidad uno tiene que hacer un esfuerzo enorme para que la gente esté en disposición de recibir a ese candidato, ¿sí? Y además de recibir mensajes que a veces son duros,
Yo el mensaje más duro que tuve que asesorar fue después del 2002, cuando había que decir, bueno, después del 2002, después de pasada la crisis, hay que apretarse los cinturones. Y bueno, ese es un mensaje muy duro y hay que darlo, y lo tiene que dar alguien que tenga la responsabilidad como un líder, ¿no? Como lo que pasa también cuando una empresa está mal, está funcionando mal, y bueno, alguien tiene que dar esa mala noticia, ¿sí? Y hay que poner a la gente en disposición para recibir esa noticia dura. O mensajes que son nuevos, o mensajes que son viejos, porque en alguna campaña también me ha pasado de que en realidad era difícil poner algo distinto, porque se venía con buenas evaluaciones. Entonces uno dice, ¿y para qué vas a cambiar lo que ya está funcionando? Que es lo que muchas veces pasa como resistencia en el cambio. Otro aspecto que también genera un poco de esfuerzo de más en comunicación es esto que vimos, ¿no? Hay que, en la medida que uno tiene que estar haciendo todo esto, tiene que estar movilizando actitudes, creencias y disposiciones de la gente, que además son segmentos distintos, piensan distinto, por más que uno vea campañas unificadas, después hay una cantidad de bajadas y de ajustes a los distintos segmentos y públicos en las organizaciones y las empresas, más acotado, pero se reproduce lo mismo. Y además, en asegurar que a lo largo de toda la campaña esa aceptación se mantenga, ¿sí? Y se empiece a creer en ese candidato, en ese programa, en ese plan de cambio, en esos procesos de cambio, en las nuevas formas de actuar. Entonces, yo por ahí empecé a ver como cosas que podían ser muy comunes entre las dos áreas de comunicación. Pensemos, por ejemplo, si el líder del cambio, podríamos decir, bueno, un candidato, cualquiera, el líder del cambio básicamente lo que tiene que hacer es convencer a la gente de la organización sobre los problemas que tiene la organización, los riesgos, ¿sí? Y sobre la necesidad del cambio, ¿sí? Y además, simultáneamente, tiene que convencerlo de que él, o el sponsor, o quien sea, es la persona adecuada, y este es el plan correcto. ¿Sí? O sea, tiene que convencerlo de 4 aspectos, a la gente de la organización. ¿Sí? Entonces, es realmente una persuasión compleja, no es una persuasión tan simple como, bueno, en la mitad me llama un comunicador y que me haga los comunicados internos, o me darme un boletín, ¿no? No se soluciona. Bueno, algo es algo, pero no es lo ideal. Entonces vamos a ver, la primera, este es un aspecto bien de política, ¿ah? O sea, yo lo presento con cómo se trabaja en política, pero voy a tratar de ir haciendo el ejercicio este de ponerlos, y bueno, cómo se relaciona esto con el cambio organizacional, ¿no? Bueno, hay una primera etapa, que es la de preparar el escenario. Esa a mí me encanta, es la parte menos estresante, claro, trabajando desde lo que yo hacía antes, ¿no? Porque ahí se hace mucho tiempo antes de iniciar una campaña, mucho tiempo antes. La finalidad última es que la población acepte al candidato, que podríamos decir que acepte el cambio, ¿no? Para eso se hace la preparación del escenario. Y acá, si hay alguno que haya hecho algo de teatro, puede darse cuenta bien de algunas cosas que son, sobre todo la construcción del personaje. El primer punto, que quizás, bueno, les digo, el primer punto es cerrar las alianzas. Nosotros empezamos, cuando ustedes, nosotros uruguayos, ciudadanos, empezamos a ver el movimiento político, y empezamos a ir viendo de a poquito cómo salen esas alianzas. Bueno, pero para salir al público esas alianzas, entre distintos sectores, bueno, ahora la coalición tuvo una alianza muy compleja, pero también entre pequeños grupos, facciones, se empieza a trabajar muchísimo antes, ¿sí? Porque, y eso me pasó con algún candidato, que se negaba a generar las alianzas. Y ¿qué pasa? Cuando uno comienza a armar las alianzas, una vez iniciado, cuando ya salió al público,
empiezas a armar alianzas desde la posición de debilidad, porque los otros ya empezaron a jugar sus alianzas, y porque además ya saben públicamente los potenciales aliados qué va a pasar con esa persona. Entonces, esto en política es clave. Se empieza siempre por comenzar a cerrar las alianzas, ¿sí? Fíjense que en los proyectos de cambio también tenemos la coalición y los stakeholders tienen que estar, pero muy bien mapeados y muy bien trabajados. Algunos dicen después de presentada y público y todo, pero otros dicen antes. Yo, si tuviera que seguir el consejo de lo que pasa en política, diría antes, porque después que está el pescado vendido es más difícil negociar. El segundo punto es construir el personaje, que es una palabra que suena media fea, pero parece media fea, pero también es un tema muy lindo. Porque yo creo que los líderes de las grandes empresas y las grandes organizaciones deberían aprender un poco de cómo se construye el personaje en política, ¿no? Fíjense que nosotros, lo primero que se preguntan, y ahí es donde primero van a las encuestadoras o los consultores en comunicación política, ¿cuáles son mis rasgos? Porque yo puedo conocer, mis amigos pueden conocer algunos rasgos, y mi familia puede conocer algunos rasgos míos, o bastantes rasgos, pero es distinto esos rasgos vistos desde el público. O sea, el gerente tiene algunos rasgos, él puede conocer algunos rasgos personales, sus colegas gerentes pueden conocer algunos rasgos, ¿sí? Capaz que algunos que han interactuado con él en la empresa también, pero la gran mayoría de la población percibe algunos rasgos en algún sentido, y él no sabe cuál es el sentido. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque hay candidatos, en general casi todos son enérgicos, ¿sí? Pero hay también candidatos serenos. Tabaré Vázquez era un candidato muy calmo y sereno, aunque tenía una capacidad de trabajo infernal, era un candidato que transmitía rasgos de serenidad, ¿sí? Hay candidatos, en general no son los ganadores, pero muchas veces, sobre todo con culturas populistas, ganan candidatos que son cercanos, que son campechanos, que son iguales a cualquiera, así simples. En general se requiere cierta distancia, porque si el candidato es igual a mí, no va a ser mejor que yo, entonces se requiere cierta distancia. Entonces, todos estos optimistas, realistas, el experto, el carismático, hay una cantidad de rasgos del líder, del candidato, que es importante conocer. ¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación lo que tiene que hacer es fortalecer los rasgos que sean positivos y compensar en algunos aspectos aquellos que no son débiles o no son tan, y son deseados por la audiencia. El tercer lugar, hacer una declaración contundente. Y esta, creo que, no sé, capaz que yo porque presto mucha atención a este tema, pero todos lo hacen. Capaz que a veces no nos acordamos, pero todos hacen una declaración contundente. Y ahí es donde arranca la vida pública para el candidato, ¿sí? Todo esto anterior se hace con sus grupos, con los consultores, asesores, etc. Esa declaración contundente, que además la hace siempre el candidato, es captar la atención, y tiene que ser muy fuerte para captar la atención, ¿sí? En general, ahí no se presentan evidencias, se ponen razones para hacer las cosas distintas, ¿sí? Pero nunca evidencias de entrada, porque no se sabe si se captó toda la atención. Y siempre se hace referencia, y sobre todo en Uruguay, que los líderes históricos de los partidos han sido muy importantes, se hace referencia a algún tipo de acuerdo del cual deriva el poder que yo tengo como líder de este cambio en particular, ¿sí? Entonces ahí lo que está explicando es por qué yo soy un líder, por qué yo soy el candidato, diríamos, ¿no? Entonces esa primera declaración es contundente y es la primera que capta la atención. Luego lo que hacen en política generalmente es empezar a divulgar, nunca por el candidato, porque esto puede quemar al candidato, sino por otros, directamente,
el temor al adversario, ¿sí? Pero siempre indirectamente, ¿sí? Los posibles riesgos de seguirlo al adversario, los errores del actual gobierno, ¿sí? O sea, esto es como decir, bueno, los riesgos de seguir igual, pero no el líder, sino que lo van diciendo en forma indirecta, ¿sí? Porque de estas cosas se van monitoreando, a ver cómo van funcionando. En quinto lugar está el levantar o despertar, le dice a la gente, ¿sí? O sea, es un mensaje de carácter más oficial, en general personal, ¿sí? En el que se active ese temor que dijeron otros por ahí, ¿sí? Y el candidato siempre empezando con las bondades. Y en general en Uruguay las bondades son el sistema republicano, el sistema institucional, el voto de los uruguayos, ¿no? La fortaleza. Pero las bondades pueden ser, bueno, esta organización que ha superado tantas crisis o que tiene esta misión tan importante, ¿no? O sea, las bondades que tiene el reconocimiento de los aspectos positivos de la organización. Se confirma el tema, yo soy el líder, o sea, yo he hecho un acuerdo, voy a trabajar en esto, me comprometo a esto, ¿no? Se dan las malas noticias, pero las malas noticias si todo sigue igual. Ahí, pero fíjense en que es en tercer lugar, nunca se empieza. Ahora, estas últimas semanas he escuchado a algunos políticos con esto de la LUC han empezado a salir, y me agarro la cabeza cuando lo escucho, porque digo, empiezan por las malas noticias, en declaraciones, ¿no? Porque es distinto cuando le llaman cuando le hace un periodista que es otra cosa, es más espontáneo, pero las malas noticias después de estos elementos. Y luego marcar el estilo personal. Por eso se habían hecho todos los rasgos, eso se trabaja muchísimo, no voy a ahondar en esto en la comunicación no verbal. Si es alguien que tiene un perfil más estilo personal más abierto, más cercano, más transparente, en los valores, en los atributos de rasgos que se basan. ¿Sí? En este punto, acá esto no es de la política, pero yo creo que entraría en este lugar. Es como el momento en las organizaciones más complejas y más grandes en general tienden a reproducir una cantidad de canales y abrir una cantidad de canales, que no necesariamente es una buena estrategia, pero lo tienden a hacer. A nivel interno estoy diciendo, ¿no? Es cierto que hay que tener algunos distintos, no es imposible uno solo. Canales, estoy diciendo los canales oficiales, ¿no? Porque después está todo lo que es la comunicación informal. Yo creo que ahí es el momento de formalizar las vías de comunicación, porque hay que mostrarse abierto, formalizar las vías de comunicación con el líder del cambio. Y yo lo que he visto, cuando narran algunos casos en la bibliografía, es que suelen utilizar dos y nunca más de dos canales. No suelen utilizar dispersión, porque eso no es un impacto. Lo que suelen hacer son estrategias para posicionar esos canales como los canales en donde está la información que a ti te interesa, y así sucesivamente. Vamos a ver algunas cosas. Yo he visto, por ejemplo, que el canal formal, donde hay documentos, donde hay las cuestiones más datos, el plan del cambio, el diagnóstico, si fuera necesario comunicarlo, es algún repositorio, como se llame, intranet o lo que fuera. ¿Por qué? Obviamente, ahí se puede presentar, lo que se presenta en una intranet es solo información, y es solo unidireccional. Puede tener algún contacto, pero el canal es básicamente con esa capacidad. Y luego un canal que también, siendo oficial, puede tener esa bidireccionalidad que a veces se necesita y que permite acercarse más a lo que son las relaciones, la segunda dimensión de la comunicación, que puede ser el que se use, ¿no? El correo, Slack, Teams, el que se use en cada organización. O sea, que permite una simultaneidad un poquito mayor que lo que es intranet, que depende de la persona que lo quiera entrar y abrir y ver.
Bien, y la última, el último momento de la preparación del escenario, es triangular la evidencia sobre los problemas. Se dan cuenta que va quedando todo como anuncia el líder algo, pero no da toda la evidencia la deja para cuando empieza la gente a preguntarse, entonces da la evidencia, y anuncia que puede hacer un acuerdo, que podría, refiere a que hizo un acuerdo con los líderes históricos, o hizo un acuerdo con la gerencia para liderar este proceso de cambio, pero no lo explicita, lo anuncia después oficialmente. O sea, hay como idas y vueltas con distinto nivel. Y esto tiene que ver porque la gente, no todo el 100% de la audiencia, las personas que trabajan en una empresa, se enteran al mismo tiempo, se informan al mismo tiempo, se interesan al mismo tiempo, prestan atención y van haciendo todo el proceso. Entonces, el último, la triangulación de la evidencia sobre los problemas, es siempre, en general, los políticos lo utilizan, hay un profesor de la universidad en economía que dice que acá las cosas están funcionando muy mal, y un profesor en derecho que dice que se utiliza en general a actores confiables externos, ¿sí? En general, cuando uno está haciendo un cambio, tiene un diagnóstico, ¿sí? A veces un diagnóstico a olfato, y a veces un diagnóstico realmente profesional. Bueno, eso funciona como un reporte sobre si hay una situación crítica, o si hay una oportunidad para el cambio, o si hay una oportunidad, o estamos perdiendo clientes, las razones que movilicen el tema del cambio, ¿sí? Entonces, de esa manera se confirma algunos aspectos que el líder ya está. Y si eso está en la intranet, la gente cuando escucha al líder, entra en la intranet, a ver si es cierto. Y si entró primero a la intranet, que generalmente no se hace, lo escuchó al líder y el líder se lo confirmó. Entonces estamos yendo utilizando los dos canales, pocos recursos que en general tenemos, pero sí un liderazgo importante de manera estratégica en la comunicación. ¿Sí? Bien, y la segunda área importante que es enmarcar la interpretación. Esto de enmarcar proviene de algo que es muy viejo en política, que es el framing, de la década del 50. Después se popularizó mucho con Goffman, para todas las disciplinas empezó a utilizar el framing, y bueno, y en comunicación se trabaja desde hace muchos años, y en comunicación organizacional también, ¿no? Entonces, ahí es enmarcar la interpretación. En política sería la campaña, y acá sería el plan. En gestión del cambio sería enmarcar la interpretación del plan y de toda la gestión del cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, presentar el programa, que sería en política, y la marca. Yo puse marca, no le dicen marca, pero es el eslogan, las piezas, la música, el logo, que esto también tiene un trabajo previo bastante arduo. Yo he visto que las gestiones de cambio en muchas empresas, sobre todo en Norteamérica, elaboran con comunicadores la marca del proyecto. No sé si acá se hacen muchos o no se acostumbra, pero ¿qué pasa? El programa o el plan de cambio es en general un documento denso, que no puede ser abierto a todo el mundo o entendido simplemente. Y cuando los cambios son complejos, con más posibilidades de malas interpretaciones, ¿no? Entonces, en esto, por lo que en general conviene, sí presentar el programa, que mucha gente no los mira en política, y probablemente si uno pone el plan de cambio en una intranet, tampoco lo mira todo el mundo, pero el hecho de estar es como una evidencia de transparencia. Acá estoy, si quiero hacerle rendir cuentas, bueno, puedo ir a ver qué pasa, ¿sí? Pero sí alguna comunicación, preferentemente que quede como un correo, que quede escrito, algo para que la gente pueda volver. ¿Por qué? Porque cuando se presenta esto, lo que se presenta, ya habíamos visto la primera parte es ¿por qué voy a ser el candidato?
¿Por qué yo soy un candidato? ¿Por qué puedo ser yo el candidato? ¿Por qué yo soy el líder del cambio? ¿Por qué tienen que confiar en mí como el líder del cambio? Acá es cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, cómo voy a lograr mi gobierno, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr ese programa? Bueno, acá se marca eso, ¿cómo voy a lograr este cambio? ¿Sí? Entonces, el propósito, los impactos positivos, negativos, la visión, etc. ¿No? Todas las cuestiones que son relevantes de comunicar en este momento. En este momento ya empieza la comunicación, hay que atender mucho la comunicación segmentada, porque en las organizaciones tenemos también segmentos, hay organizaciones que son muy homogéneas, yo que sé, por ejemplo, una empresa de software, básicamente todos son, o sea, la mayoría son hombres, la mayoría son jóvenes, la mayoría son ingenieros, entonces seguimos, y hay como muchas variables que homogeneiza al público interno. Aún así debe haber segmentos, los que entraron antes, los que se quedaron, ¿no? Debe haber segmentos. Pero en otras empresas y en otras organizaciones hay muchos segmentos internos, y la comunicación tiene que estar dirigida hacia los segmentos totales, o sea, generales, y a los segmentos. El tercer punto es apaciguar críticas, las críticas que el candidato ya sabe, que le hacen los otros públicamente, o que le hacen en las encuestas, o que le hacen en los grupos en los que esté estudiando, o que le hacen en sus visitas al territorio. Reducir temores, y siempre con tono de ánimo, pero sin euforia, ¿no? Un tono positivo, hay que apaciguar críticas y reducir temores, pero sin euforia. Esto es importante, porque y sobre todo en Uruguay, en Uruguay los candidatos que se han pasado de rosca con la euforia tienden a enseguida bajar su credibilidad. Explicitar las expectativas, aquellas cosas que la gente tiene que esperar, puede esperar, debe esperar, aquellas que no, ¿sí? Y siempre las negativas basado en las evidencias, ¿sí? Que ya la dijeron, por ejemplo, si estamos en gestión del cambio, ya la dijeron en la intranet, ¿no? Pero si no, en las evidencias que le dijo el profesor de economía, no voy a decir nombre, o el profesor de derecho, lo que fuere, o el especialista, o el experto, o el GACH, o Radi, o quien sea de turno, ¿no? Luego anticipar preocupaciones, ¿sí? Fundamentalmente para eludir todas las objeciones, hay que estar presentes. Los políticos, y los nuestros que son de todos los partidos, son muy buenos políticos, espero que ojalá sigan siendo tan buenos los futuros políticos nuestros, saben muy bien el manejo de las preocupaciones y las objeciones, ¿sí? Y fíjense que en la gestión del cambio, parte de las resistencias tienen que ver con estos temas. Y después esto último, que esto no es algo que esté dicho tan fácilmente, pero es algo que sí se hace, sobre todo los políticos que ya van en la carrera y ya llegan hasta el final, pero creo que en la gestión del cambio se debería hacer siempre, es estas ideas y todas estas cosas que se han ido comunicando, no alcanza con comunicarlas una vez, ¿sí? Hay que reiterarlas, y hay que reiterarlas en todas las oportunidades que alguien lo pueda hacer, ¿sí? Hay que reiterar las mismas ideas que son claves, pero hay que calibrar, hay que escuchar, medir qué está pasando, ¿sí? Para integrar, ¿sí? Y ajustar si está la gente muy optimista, si la gente está descreída, si el tono que le estoy dando no es el adecuado, si no estoy usando las palabras que la gente entiende, ¿sí? Y reiterar, y reiterar, y reiterar, ¿sí? Este paso, en general, en política, sigue hasta después de las elecciones, ¿sí? Nosotros pensamos, terminó la campaña, qué suerte, ya ahora se nos va, y no. En política, esto sigue, y yo creo que en gestión del cambio uno debería decir, bueno, sí, terminó el proyecto y hay que consolidar, cristalizar, y hay que seguir y monitorear a ver si no se fue para atrás todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo sigue en política? Sigue porque sea alguien que gane o que pierda, después todo lo que pase va a ir vinculando a decisiones y acciones
comunicadas, vinculado a lo comunicado anterior. Ya sea el que gane, que va a decir, por ejemplo, ahora estamos en la LUC, ¿no? Y parte el debate sobre la LUC. Y bueno, fue lo que dije en campaña, Ahora hay que decir otras cosas, pero bueno, eso permanentemente, fue lo que dije en campaña. Y esta fue la decisión y las acciones que prometí y hice después de ganar. Entonces, sea que gane o que sea que pierde, sí continúa este tema del reiterar, hasta cierto momento. Entonces, estas son las dos más importantes. Hay otros aspectos que les pongo acá, por ejemplo, que es muy común. Los dos primeros un poco tienen que ver con lo que ya dije, equilibrar el estado anímico. Uno no puede ser eufórico cuando sabe que las cosas vienen mal, eh, tampoco puede ser pesimista cuando sabe que la gente está llegando a diciembre y quiere ir de veraneo y cosas por el estilo. Entonces las buenas y las malas y además hay que sostener, en política esto es muy importante, y creo que los cambios grandes también, el foco, la energía, porque esto lleva mucha energía, y el asegurarse que se está creciendo constantemente, que no se está estancando mucho tiempo hasta que se pierda la energía y el proceso. Bueno, hasta ahí un poco lo que preparé, y ahora, como es habitual, comentarios, preguntas, todo lo que quieran. Anita, si tú me haces un poco de... ¿Cómo no? Yo te modero. No sé si hay alguna pregunta ya o comentarios. Veo aplausos de Izaguirre, por ejemplo. Que no sé, Mónica, justo a Izaguirre, tú, si querés comentar algo. Seguramente hay gente no sé, del posgrado de la generación actual, que yo no los conozco, capaz que vos los estás viendo, del posgrado en comunicación, capaz también es interesante vincular por ahí. Gracias, Ana. ¿Me están escuchando? Pero capaz que escuchan música de fondo también. Estamos viernes, acá la familia está muy viernes. Está muy bien, está perfecto. Bueno, felicitaciones, Mónica. Interesantísimo. Tomé nota como la mejor alumna, no paré. Me encantó la vinculación, porque creo que lo que celebro es eso, ¿no? La vinculación de ámbitos que parecen distintos y tan vinculados, ¿no? Te escuchaba y pensaba en los griegos, que han hablado tanto de la oratoria y la construcción y todo lo que es Perelman y la teoría de la argumentación, es decir, en definitiva todo lo que asienta a lo que vemos en los políticos también, en la construcción del liderazgo y la gestión del cambio, que está todo vinculado porque son personas y hay que, como vos decías, la persuasión. Yo lo único que comentaba, medio que lo decías al final, comentar un poco que cuando decías el crecimiento constante, que me parece que es clave, porque la gestión del cambio, el cambio cuando empieza, a veces empieza con mucha fuerza, con mucha energía y después se pincha. Y el consultor o aquel que estuvo ahí encargándose del cambio dice, ¿qué pasó? Y a veces pasa también eso de saber explicitar, vincular, mantener esa llama viva en la organización, que es muy dinámica, que la atención empieza a irse para otro lado, y creo que hay un tema también de la celebración, la lógica de establecer sus metas, el tema de cómo manejar las mesetas de los equipos. Me disparó muchos comentarios y te los dejo ahí, que sos la genia total. Sí, ahora que decís eso, piensen ustedes en gente como, más allá que les guste o no, lo voten o no, no importa, ¿no? Pero piensen ustedes en gente como Sanguinetti, como Vázquez, como Mujica, ¿sí? Son veteranos, y se dan cuenta la energía que tienen cada vez que tienen que hacer una campaña o algo. Bueno, ahora no, ya no les va a tocar, pero las campañas son desgastantes, son difíciles, ¿sí? Y una gestión del cambio es desgastante, se requiere mucha energía, o sea, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que pensar bien, porque realmente hay que mantener, como decís tú, Mónica, hay que mantener la energía increyendo, uno no puede ir para atrás. Por eso también es importante el tema de los equipos, o sea, los políticos, o sea, el candidato es el más expuesto, pero los políticos trabajan
En equipo, definitivamente. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero trabajan en equipo. Y todas estas cosas que yo les he ido diciendo, de que sale uno a difundirlo por otro lado, o sale uno confirmando, es porque trabajan en equipo. Entonces, bueno, salí ahora tú, salí yo. Siempre La el coalición, líder ¿no? la coalición, exactamente, la coalición. Pero no es una coalición pasiva que se sienta en un escritorio y se reúne una vez cada tanto, ponen las actas y se acabó. No, es una coalición activa. Es una coalición que tiene que estar o haciendo un informe, o presentando, o hablando en algún lugar, en lugar del líder o del sponsor, quien sea, ¿no? Sí, es la coalición, exactamente. Ya le voy a dar la palabra a José Ariel, que hace una pregunta interesante, pero en relación a esto que decías de la administración de la energía del equipo, del entusiasmo y de la euforia, ¿no? Porque esto de, claro, es como importante arrancar con cierto entusiasmo, ¿no? Porque si no es como muy difícil poner en marcha a todo el mundo, ¿no? Si no tenemos una mínima, es verdad que a veces el cambio se vende por la urgencia, por el riesgo de no hacerlo, ¿no? Y es importante que también eso esté, pero si no hay un cierto grado como de entusiasmo por lo que vamos a lograr, por esa visión, es como parece difícil sostener ese impulso largo, ¿no? Entiendo lo que decís de la euforia, porque nadie se la cree, y sobre todo en Uruguay que somos medios bajón, nadie se cree que todo va a salir fantástico, tan fantástico por lo menos, ¿no? Pero da la sensación de que el líder también del cambio, el sponsor o parte de la coalición tienen que ser un poco entusiastas, ¿no? De lo que se espera lograr. Vieron que yo les puse el tema de hacer una declaración contundente. Cuando uno pasa esto a otros países, por ejemplo, o sea, otros países que tienen campañas y sistemas democráticos consolidados como el nuestro, ¿no? Porque después tenemos países hasta vecinos que bueno, a lo mejor no ponerlos como ejemplo, ¿no? O no funcionarían por lo menos acá sus modelos. Pero en Estados Unidos, en la declaración contundente, y son grandes declaraciones, se hacen en el medio de en un estadio con globos, o sea, no sé si los han visto algunas veces, ¿no? Pero son grandes fiestas, la declaración contundente. Claro, uno no va a hacer una fiesta si es que está quedándose en bancarrota, pero bueno, a lo que voy es que el momento ese tiene que tener mucha energía, ¿sí? Tiene que tener, por eso, no tiene que tener todas las evidencias exactas de los problemas, ahí en ese momento, pero después tienen que ir apareciendo, ¿sí? Pero esa declaración contundente tiene que estar. Buenísimo. José Ariel, ¿no la querés hacer? La dejaste en el chat, pero ya que estás. Hola, hola a todos, Mónica, Ana, Mónica igual. Sí, era más sobre la primera parte que has presentado sobre más la comunicación y era tu opinión sobre cómo está cambiando los cambios organizacionales en el ámbito de la comunicación con esta nueva modalidad híbrido de trabajo, que es un gran debate a nivel latinoamericano, europeo y norteamericano. ¿Cómo vamos a ajustarnos ahora? Que cambió todo, ha cambiado para bien, piensan que es para bien, pero se transforma el modelo de trabajo que antes existía. Bueno, a ver, ahí con Ana Inés y con otro colega, Adolfo, que egresado de la maestría, graduado de la maestría, no le podemos contar todo porque está en proceso de revisión el artículo, pero acabamos de escribir un artículo sobre el tema este. Y ahí te diría varias cosas. Primero, ¿sí? Depende de la personalidad de cada uno lo que te va a decir. Yo, como tengo una personalidad muy positiva, te voy a decir, qué bueno los cambios, te voy a decir, qué suerte que estamos movilizándonos y estamos viendo formas distintas, ¿sí? En principio, pero esto es mi espíritu, no tengo Doy evidencia. fe, doy fe. Entonces, ahí, porque después yo he visto las cosas, qué horrible lo que está pasando, bueno, sí, pero por eso te digo, tenés que escuchar bien, ver bien de dónde te viene.
Yo te doy, te soy transparente y te digo, yo soy relativamente optimista. Segundo, sí cambian las cosas. Definitivamente van a cambiar las cosas. Algunas para mal, otras para muy bien. Depende de cómo nosotros estemos liderando todos esos cambios, porque en definitiva vamos a hacerlo. Todos nosotros en algún rol o en otro somos protagonistas. Acá creo que la mayoría nos fuimos a teletrabajo y bueno, o seguimos trabajando, nos deprimimos, o bueno, sí, pasamos mal algunos, otros no pasaron tan mal, pero estamos acá en el webinar, ¿no? Nuestros jefes siguen y las empresas, ahora en Uruguay estamos llegando al verano y está empezando la presencialidad, pero en el hemisferio norte, toditos de nuevo para casa. Entonces, por otro lado, ya algo que pasaba con las nuevas generaciones, que priorizaban el bienestar, las relaciones, ¿no? el balance con la vida personal, sus proyectos personales, ahora se empezó a acelerar eso, esas exigencias. Claro, probaron de que pueden estar, como veíamos en algunas notas, ¿no? En el medio de un monte en Mendoza, trabajando bajo los árboles, ¿no? O estaban en un pueblo tranquilo, criando a sus hijos, trabajando. Entonces, probaron eso y empiezan a exigir. Y además no solamente la gente joven. Yo sigo mucho la literatura norteamericana y es impresionante. O sea, gente de mi generación está dejando el trabajo y está buscando nuevas formas. O sea, se está redefiniendo. Y cuando hablamos de Estados Unidos estoy hablando de millones, de repente en Uruguay son 20.000, yo qué sé, no mucho más, pero estamos hablando de millones en Estados Unidos, entonces ya los impactos son importantes. Entonces definitivamente va a haber cambios, hay que seguirlos, hay que estudiarlos, hay que prepararse, porque por ejemplo cosas que nosotros veíamos con Ana y con Adolfo, era, bueno, lo que nosotros, las prácticas, los artefactos, de construcción de la cultura, de las identidades, ¿sí? Las formas que nosotros aplicábamos tradicionalmente en organizaciones presenciales, vamos a tener que inventarnos cosas distintas. ¿Sí? Algunas empresas han ido probando, pero bueno, han ido probando en emergencia. Hay que ver si eso, sostenido en el tiempo, funciona, ¿no? Y además está lo que tú dijiste, lo híbrido. Eso complejiza aún más, porque si fuera todo presencial o todo híbrido, perdón, todo virtual, es distinto, pero lo híbrido tiene las dos cosas a la vez. Cecilia Franco hace un preguntón, que no sé si se anima a... Yo no estoy leyendo el chat, o sea que si me lo por hacen, eso, prefiero... por eso, por eso la estoy Bueno. animando, si se anima. Sí, me animo. Muchas gracias. En realidad, un poco era qué consejo vos nos darías en una situación de cambio donde tenemos siempre las personas que están como boicoteando, ¿no? En esto del descreimiento. Cuando en realidad uno puede traer toda la energía, pero de pronto estás en esa etapa chata, que no se ven muchos avances, entonces no depende solo de uno. Dar una respuesta positiva o optimista. Entonces, en esa dificultad, algún tip que vos creas que esté bueno. Gracias. Mirá, es difícil así, porque me siento como cuando el horóscopo en el canal de televisión, el cierre, ¿no? No, es difícil de decir algo, pero te digo por algunas cosas en base a lo que tú dijiste. Primero, no te sientas que si estás sola, te tiraron a los leones con un escarbadiente. O sea, estas cosas se hacen en equipo. Se hacen en equipo. Esto no se puede, ¿no? O sea, yo dije el candidato para poner, porque dije, bueno, me voy a concentrar solo en el líder del cambio, el candidato. Pero también están los roles de todos los equipos, de todos los, o sea, fíjense en que en política son un montón de gente que está trabajando. ¿Sí? Y para una gestión de cambio necesitas un equipo, aunque sea un equipo mínimo de 3, 4 personas, no sé, pero necesitas un equipo y un equipo que, no un equipo de esos que se suben al carro, ¿no? No sé cómo decirlo, es un equipo activo, ¿eh? Como decía Ana Inés, actuando, ¿no? No solamente que se reúna contigo y te escuche.
Mónica, Eso perdona, Ceci es alumna del posgrado en comunicación, nos acota Izaguirre, y capaz que te sentís solita desde el rol de comunicadora, consulto, o es desde el rol de líder del cambio. No, en realidad, como esa soledad en materia de como que a veces uno hay una espalda que no tiene, ¿no? O como que la cara visible es la de uno, si bien hay un equipo detrás, ¿no? Un poco desde ese lugar. ¿Estás en una organización grande o más? O sea, Sí, es difícil porque justo es además del Estado. Entonces, bueno, involucra cuestiones políticas como tú decís, no en ese sentido, pero hubieras políticas empezado al por fin. ahí. No está Graciela Viera, ¿no? Sí, está, yo la vi. Graciela te va a poder contestar. Graciela Viera, ahí está, ahí prendió su cámara. No la tuvo todavía de profe. Ay, Igual no le va a hablar Graciela. del Estado, creo, Graciela Viera. No. No, pero bueno, se están reconociendo. A ver, antes que te pase a Graciela para que te dé algún consejo, por lo menos te dé contención, te digo, sí, el tema del Estado tiene una particularidad especial, ¿sí? Porque tiene doble dirección, para decir de una manera, la política y la funcional. ¿Sí? Entonces ahí hay, y para los comunicadores eso es complejo, porque o te pasás a la comunicación de política y le ayudás al político a hacer su campaña, porque los políticos tienen que gestionar, para tener su campaña, su carrera, tienen que estar en una organización pública, un ministerio, que fuera. O seguís con la organización. Entonces ahí es un dilema importante, y te vienen demandas de los dos lados, y te toman decisiones de los dos lados con sentidos distintos. Entonces tiene su complejidad la comunicación organizacional en el Estado. Yo en particular estoy muy interesada en preparar algo para ofrecer, porque primero hay que aclarar, ¿no? Nuestras organizaciones públicas son de primera, al lado de lo que he visto en Centroamérica o en otros lugares, ¿no? Entonces, Tenemos público internacional, ojo. Bueno, bueno, capaz que me pueden confirmar, de repente, no sé de dónde vienen, pero para que te sientas un poco mejor, te digo esto. Las organizaciones públicas del Uruguay son organizaciones que realmente tienen ciertas virtudes. Y después, otra vez te vuelvo a decir, si estás sola como comunicadora en una organización pública que tiene una complejidad enorme, estás con un escarbadiente. Buscá a ver si podés cerrar alianzas. Alianzas, sí. Graciela, toda tuya, Graciela. Perdón, buenas noches a todos. No sé por qué me tiraste con este fango. Te tiró con el Estado, nada más y nada menos, por si no tenías nada que hacer. Yo trabajé hasta el 96 dentro de la función pública y después en proyectos desde afuera, pero más en proyectos en la administración pública que en la parte privada, quizás por eso. Pero le puedo pasar la pelota al otro de administración pública que tengo acá. No, a ver, yo creo que en el Estado hay que hacer diferencias entre lo que son las empresas públicas, los gobiernos departamentales, los ministerios, ¿no? Los gobiernos departamentales tienen esa cercanía que el mismo intendente es el que fue te golpeó la puerta para pedirte el voto, el que está al lado, o sea, es muy cara a cara, muy comprometida también con lo que prometió, o sea, ahí hay una cercanía mucho mayor. Las empresas públicas para mí están mucho más profesionalizadas, incluso en la comunicación organizacional. Me tocó trabajar en proyectos en las empresas públicas, y la verdad que era un despliegue bastante interesante, incluso
nosotros trabajamos la comunicación organizacional hacia adentro del proyecto y así todo adentro de la organización, pero la propia empresa tenía su área de comunicación institucional y no se la vayas a tocar. Todos nosotros les dábamos insumos para que ellos comunicaran hacia afuera. O sea que ese profesionalismo lo vi y lo distinguía bastante de los ministerios. En los ministerios hay como una cierta chatura, digamos, comparado con las empresas, y están más politizadas que las empresas, al igual que los gobiernos departamentales. No sé si te ayuda esta categorización, pero y después adentro de cada una las diferentes culturas, los diferentes públicos, o sea, todo eso multiplicado por 300.000 y pico de funcionarios. Digo, realmente cuesta. En algunos casos nos ha pasado de encontrar lecciones aprendidas de proyectos anteriores, antes de arrancar con nuevos proyectos. Creo que en algunos casos les he comentado, incluso a alumnos, ¿no? Que de repente en la Intendencia de Montevideo, allá por el año 2006, arrancamos un proyecto, y nuestra lección aprendida de proyectos anteriores es: no vayamos por la comunicación en el salón azul, muy formal, muy desde los consultores conversar las cosas, sino más bien perfil bajo, ir nosotros hacia los comunales zonales, por ejemplo, y no hacerlos venir al palacio. O sea, había toda una estrategia aprendida gracias a proyectos anteriores. Eso, por favor, nunca lo desperdicien, ¿no? Siempre vayan a los activos de la organización donde tienen antecedentes que les van a permitir generar una mejor estrategia de cambio. En fin, en el diagnóstico hacíamos bastantes preguntas acerca de cómo era la comunicación, qué canales usaban, quiénes eran los líderes, qué alianzas había, cómo era la toma de decisiones, o sea, cosas que nos permitía también enfocar a cómo íbamos a generar el plan de trabajo, ¿no? En fin, no sé, dime tú, Cecilia, si te contesto en algo. Y me parece que tenemos otra asistente, Berta, que hace un comentario bien pertinente, ¿no? Esto del rol del comunicador y quién es esa fuente confiable también cercana. No sé si querés comentarlo, Berta. Lo escribió en el chat. Hola. Yo agradezco a todos por los aportes. Buenas Bueno, noches. bárbaro. Decirle a Cecilia que bueno, que muchas veces somos la cara visible, pero no debería ser así. En realidad debería acordarse con el líder, director, que quiere llevar ese cambio adelante, que es él el líder, que es él el que tiene que llevar esa cara visible y el empuje, y nosotros como asesores estar al lado, que también nos vean trabajando al lado de ese líder, y bueno, y realizando las acciones, siempre acordadas, también llevándole el feedback de la gente también al director, a ese líder, de cómo estamos viendo que va ese proceso del cambio, pero en ningún momento tenemos que ser nosotros los que estemos adelante, y coincido totalmente con Mónica, que no te pueden dejar sola, es decir, tiene que ser un equipo, y que se entienda así, que los demás también lo entiendan así, que tú sos parte del equipo, pero que el que lleva el cambio adelante es ese director o ese líder. Era eso nomás para ayudar un poco a Cecilia. Sí, buenísimo, Berta, me parece muy, muy pertinente, que tiene que ver con esto de ser parte de un equipo, que decías vos, Mónica, ¿no? Marta Kirby tiene una bomba con todo, que dice: con suerte se presta atención a la información, pero yo creo que cada vez está más profesionalizada también. No sé, Marta, si querés comentar algo. No, diciéndole a Cecilia que bueno, también en el tema de los organismos públicos, por el tipo de cultura que existe, generalmente la gestión, cómo se mira la comunicación, también hay que venderla, ¿no? O hay que venderla para arriba y ver la importancia, porque muchas veces le quitan importancia a la comunicación y bueno, y te dejan sola, como pasa. Y entienden que comunicar es solo a veces informar, utilizar los medios, mandar los mensajes adecuados, y hay toda una gestión, como decía hoy Mónica, de relaciones y otro tipo de gestión que, bueno, que hay que hacérselo, hay que vendérselo para arriba, ¿no?
es eso nada más. Yo quiero aclarar algo porque, para que todos queden tranquilos. A ver, es muy frecuente que las empresas, estoy hablando de empresas, y bueno, capaz que también en algunos organismos del Estado, contraten a un comunicador para que haga magia, y bueno, y cambie absolutamente, pero es absolutamente imposible. O sea, hay un principio en comunicación organizacional interna, fundamentalmente, que es la más difícil, mucho más difícil, perdón para lo que hagan externa, pero es mucho más difícil que la externa, y más interesante para mí, más interesante, que cada líder, cada jefe, cada autoridad tiene que comunicar en su equipo, en un proyecto, y bueno, los que lideran el proyecto tienen que ser también comunicadores, y la coalición está formada, ¿por qué? Porque tienen que comunicar también en sus referentes. Entonces, suele pasar eso y nos quedamos bueno, contentos porque por fin contrataron a un comunicador después de pedirlo tanto, y bueno, pero es difícil. Entonces yo creo que ahí habría que bajar expectativas de los que te contratan, y tuyas también, decir, bueno, yo sola, 8 horas o 6 o las horas que tengas, puedo esto, lo voy a hacer bárbaro, pero esto. Y definir el alcance de cuál va a ser tu rol, porque es como dice Berta, ¿no? Es imposible que estés seas el portavoz de un político, de un director, en estas organizaciones, como decía Graciela, son enormes, que ni siquiera la gente se conoce toda. No podría nunca funcionar un comunicador solo para todo. Y me parece que corresponde que Mónica Izaguirre seguramente acote algo por el lado que el comunicador puede coachear o apoyar a esos líderes. A ver, Mónica, ¿qué querías comentar? Sí, no, me parece interesantísimo todo lo que está pasando. Y no, pensando un poco también para agregar, sí, coincido que lo que estabas diciendo, Ana Inés, del coacheo, de la importancia que tiene y en el liderazgo, sin dudas, y la capacidad de hacer preguntas, que creo que es lo que ayuda también a los cambios comportamentales, y no ir a evangelizar en esa contundencia que decía Mónica. Digamos, yo tengo esa frase de las personas no es que no quieran cambiar, sino que se resisten a ser cambiadas. Y es importante, porque a veces insistimos en lo que nosotros, y hay un tema que da para otro webinar, el tema también, qué es lo que lleva a los cambios o a escuchar algo, y es una conexión más emocional, que es lo que decía Mónica, y no tan racional, que los políticos la tienen muy clara, la tienen totalmente cuando levantan las manos y llegan al corazón de la gente, y ahí hay un poco de lo que decía, vinculándolo un poco con la parte de comunicación política, la narrativa, la importancia que tiene la narrativa. Cuando Mónica hablaba de la contundencia de lo que vas a decir, bueno, ahí están los comunicadores y también los especialistas en cambio, en crear una narrativa, en trabajar en cuál es la narrativa que va a acompañar a ese cambio, ¿no? Entonces es importante, hoy se habla mucho del propósito, pero bueno, entender el por qué, ¿no? A veces que no es qué lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino por qué es lo que nos genera orgullo, por qué queremos este cambio, ¿no? Que es mucho más profundo y que a veces no está tan construido, y que en ese sentido se puede trabajar bastante. Pero yo no quería decir eso, y ya termino. En verdad, lo que a veces porque me cansa, en el sentido, digo, positivo, el tema de que a veces los comunicadores internos, sobre todo, y me imagino que también los de cambio, esta cuestión de que nos sentimos como que mal, porque no nos acompañan, bueno, y desde nuestro círculo de influencia, ¿qué podemos hacer de distinto? Y algo que me parece que es clave a veces, y también hace a la administración pública, aunque todo está el monopolio en sí mismo, pero es el tema de un poco abrir la mirada a qué es lo que está pasando, ¿no? Y dejar de salir del ostracismo, de mirar a la organización y ese bucle en el cual entramos, en definitiva, que no sabemos cómo salir. Y a veces hay que también mirar qué hacen otras organizaciones, a veces que no son del ámbito público, y qué es lo que está pasando, qué pasa en otros países, aunque sean culturas distintas, y trabajar, porque creo que hoy lo local, o no lo local, lo organizacional, y esa visión narcisista típica de la burocracia nos lleva a ver y no ver lo que está pasando. Y a veces podés agregar mucho valor cuando contás
qué están haciendo otras organizaciones, ¿no? No es tu idea, sino lo que está movilizando, ¿no? Y a veces las ganas de no quedarse acá atrás y el ego, es una forma también de persuadir a los líderes, ¿no? Les interesa también estar y enterarse y un poco, es una forma de movilizar, eso, ya está, no hablo más. No te censuramos igual, Izaguirre. No, por favor. Me gustaría que capaz, ¿qué te parece, Arzaga? Porque tenemos a José que, bueno, hiciste una pregunta, estás en Nicaragua, y supongo que nuestra querida Fernanda Falcone está en Uruguay, pero capaz que puede comentar algo de su experiencia en Perú, ¿no? A ver si en en otros países, cómo ven estos temas de la comunicación y capaz vinculados a la cultura, ¿se aplican las mismas cosas que estamos comentando o encuentran algunas diferencias? ¿Cómo anda, Fer? ¿No, no podés hablar? Sí, estaba pensando un poco a ver qué decir o cómo Ah. decirlo. ¿Cómo te ha ido en Perú con esto de la comunicación y el cambio? ¿Te encontraste cosas idiosincráticas o cosas culturales muy distintas? ¿O encontraste que los líderes y los comunicadores tenemos los mismos problemas? Sí, pero lo único que noto diferente es como que el uruguayo, o por acá al sur, más al sur, somos muy directos. Somos como más transparentes, o sea, vamos así, sin ofender quizás otros países que estén presentes, nosotros vamos al pan pan y decimos más las cosas de frente. En otros lados son como más polite y como que te endulzan, te giran, pero detrás hay cosas que quieren decir y no pueden. Entonces, yo por dentro es como que me van pasando todos esos pensamientos y no puedo a veces expresarme, pero estoy viendo muchas cosas, ¿no? Y también lo veo, quizás por el tipo de organización también, que no lo veo tanto acá, hasta el líder que se marketea mucho, sí, hasta en las redes sociales y cosas, a mí me choca mucho, quizás también por las estéticas que usan y demás, pero es como demasiado, quizás también pues se miran mucho los índices o las cifras, hay mucha competencia, entonces eso es lo que veo mucho también y quizás me choca. Quizás también nosotros somos un perfil más bajo en ese aspecto y va por ahí. Pero sí, somos mucho más directos y lo noto, quizás trabajo con gente europea y nos asemejamos más a ese perfil que a los que están en Perú, y también me ha tocado trabajar con gente de otros países de Latinoamérica y me ha pasado eso. Voy por ahí. Yo quiero comentar algo de lo que dijo Fernanda. ¿Cómo está Fernanda? Hola, hola. Si estás en Uruguay nos tenés que ir a visitar allá presencial. Sí, estoy en el interior. Yo hace muchos años estuve desde el inicio en FELAFAX, desde lo que éramos muy poquitos, y ahí en FELAFAX, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, que la fundó Joaco Sánchez, que fundó casi todas las escuelas, las primeras escuelas de comunicación en América Latina. Y claro, yo iba a las asambleas, y viene uruguaya, vasca, y así tiraba las bombas en las asambleas una tras de otra, ¿no? Y entonces un día Joaco me llamó aparte y me dijo, tú tenés que pensar que los del Pacífico jamás van a decirlo directamente, y los del Atlántico siempre lo van a decir directamente, así que cuidar. Y yo les decía, pero yo no entiendo de qué están hablando, porque dan tantas vueltas que al final no sé cuál es la posición de ninguno. O sea que sí, te comprendo, Fernanda, es terrible, porque no sabes dónde estás parada. Y además me ha pasado de estar en reuniones con socios o cosas, y yo me doy cuenta que el socio se está dando cuenta que ellos no le quieren decir las cosas de frente, ¿tá? Y si ellos lo dijeran de frente, el socio u otra persona no se enojaría, no se molestaría. Y es como que esconden ciertas cosas y es todo polite, pero no se animan. O sea, si tú fueras más transparente, más directo, vas como en la misma línea de comunicación del otro y se entendería mucho mejor. Pero si escondes como información que hasta se nota, por lo menos yo lo noto, sí, no sé, como que queda raro. Y hay gente que se da cuenta también de eso, ¿no? Mismo culturalmente en ese aspecto.
Fer, igual te quedó un acento peruano que es una dulzura, te aviso. ¿Vos crees? Sí, sí, Bueno, más ¿verdad? correcta, más correcta. José Ariel, no sé si vos sentiste que has interactuado más con nosotros en Nicaragua, estas diferencias que hacíamos con Nicaragua, con los uruguayos en la comunicación. Bueno, como he tenido varias experiencias internacionales de educación, no podría, y viví en el Claro. País Vasco también, en Bilbao, estudié en AUPV, conozco ese temperamento del vasco, va directo, de frente, ¿ah? Igual cuando vivís allá en País Vasco, entendés qué es lo que no dicen y lo que dicen. Pero es muy interesante, especialmente porque aunque sea cualquier organización, la gente tiene una manera política de presentarse y representarse ante los otros. Y muchas veces necesitamos comprender esos tránsitos multiculturales entre las personas, porque eso siempre lo reflexiono, ¿ah? ¿Cuál es esa posición política y de cómo observo a mi líder enfrente de mí? ¿Es un líder proactivo, es un líder, pero ese líder también tiene como algo de la cultura de la sociedad? Y como dicen a veces, ¿qué te estás tratando de decir con tantas palabras? En Nicaragua es así, se esconde mucho, no vamos de frente, y cuando uno está de frente se mira un poco, ¿cómo puedo decirle? Está siendo muy intenso, va de frente, pero al mismo tiempo, como les puedo decir, acabamos de pasar unas elecciones el 7 de noviembre que han sido en realidad, si Mónica viene a analizarlo, va a decir, pero esto no es un sistema político. Hay un sistema político y es importante porque la narrativa de ese liderazgo dice que ha ganado las elecciones con 74%, pero la sociedad no ha votado con 80%, nunca fue a votar. Entonces, las narrativas, el poder, las organizaciones son muy interesantes, y las narrativas. A mí me parece siempre, porque me gustan los contextos multiculturales, para poder decir eso que decía Mónica, que necesitamos estar abiertos a eso, qué sucede, cómo funcionan. Y en los sistemas políticos necesitamos entender cuáles esas transiciones de narrativas y de acciones políticas, esa parte de politización de la sociedad que a veces dicen, no lo entiendo, ¿qué quiere decirme? Es muy lindo, lo que pasa es que la otra cosa, sé que Uruguay es muy distinto a mi sociedad por miles de cosas, pero también los sistemas políticos hoy en la actualidad están careciendo de una legitimidad. Llámese Estados Unidos, llámese España, se están viendo todas esas contradicciones, y la ciudadanía cada vez necesita mejores canales de comunicación para poderse expresar en la diversidad, que la categoría del ciudadano antigua ya no le permite converger en tanta contradicción que somos. Entonces, es muy lindo, y la comunicación siempre me permite tener como esa óptica más allá de lo político. Bárbaro, gracias, José Ariel. Estamos en hora. Mónica les había dicho si se querían ir a tomar una cervecita a la noche de las librerías, nos hizo ahí todo un paseo. No sé si hay, justo alguien comentaba que también en el interior hay muchas anécdotas. No sé si alguien del interior quiere comentar algo sobre estos temas de cultura, de cambio, de comunicación. O alguien de las generaciones actuales o anteriores, que veo algunos también del año pasado. Si quieren comentar algo. No sé, Mónica Arzuaga, si vos querés decir algo más, redondear, yo comentar. mejor no agarro el micrófono porque me encanta y sigo. Y ahora cuando José hablaba, yo trabajé en Nicaragua en una época que Nicaragua era una maravilla porque tenía un sistema político que era impresionante comparado con el resto de Centroamérica. Pero no voy a agarrar el micrófono. Bueno. Izaguirre ya está para la cerveza. Llegué a ver a Cristian Martínez, pero no sé si se desconectó. Me parece que sí, que se tuvo que ir.
Bueno, bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre este tema de comunicación y cambio, y como siempre vamos a mandarles el video en unos días, así que también les queda el material. Y les comentamos que la idea del próximo webinar, en realidad vamos a ver si lo hacemos híbrido o cómo lo hacemos, pero tenemos ganas de, bueno, la universidad tiene edificio nuevo para la sede de posgrados y tenemos ganas de invitarlos a casa a venir, así que vamos a ver si podemos organizar algo presencial, si el coronavirus nos ayuda, ¿verdad? A ver si podemos hacer algún encuentro presencial para vernos, para cerrarnos, para estar juntos. Y bueno, quizás hacemos algo también online para los que no pueden estar presencialmente. Si no hay más preguntas, Mónica, y si no querés decir algún comentario de cierre. No, simplemente que se animen y que sigan compartiendo, porque vieron cómo se van dando consejos mutuamente, según las experiencias. Creo que esto es una cosa, la verdad, que vale la pena mantener, ¿no? Esta red ahí de apoyo para todos, porque, bueno, lo necesitamos. Muy bien, híbrido, dice Falcone. Adhiero a Mónica Izaguirre, que dice que Mónica Arzuaga es una genia. Nunca se me hubiera ocurrido hacer la comparación entre toda la comunicación política y lo del liderazgo y el cambio. Me encantó. Y aprendí un montón. No sabía que había tanta cosa atrás de lo político. Nunca los veo, pero no los había analizado tanto. Ana, Pero me cayeron fichas. Muy gracias bueno. a todos los que se están despidiendo y agradecen el espacio. ¿Alguien dijo Ana? Yo. No, que me parece, sí, bueno, yo que puedo conectarme ahora en estas instancias, Sí. Me encantaría también, si es viable y posible, el poder, porque veo mucha gente que no conozco, y me encantaría si se pudiera hacer como un registro de contactos o demás, porque me parece que somos una linda network comunidad. como para, exacto, comunidad, para contactarnos. No sé, tú trabajas aquí, yo acá, y no sé, me parece algo lindo o rico para buenísimo. Tomamos la idea con Izaguirre y Arzuaga. Las comprometo a las 3 a ver qué podemos hacer para poner esta comunidad en contacto. ¿Bárbaro? Dale, gracias. Buenísimo, bárbaro, quedamos al habla y les avisamos cuál es la convocatoria para diciembre ya. Ya a fin de año, ya con el pan dulce, con el arbolito y los chirimbolos. Saludos a todos los que se están despidiendo y agradeciendo. Muchas gracias a ustedes por participar de esto un viernes de noche, de una noche tan linda, así que vayan a aprovechar y a disfrutar. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, Estela, gracias. Bueno, me voy, Ana. Sí, cierro la transmisión. Hasta luego, gracias. Chao, Jenny.